Buenas noches para todos, mi nombre es Juan Pablo Peña Mateus, actualmente soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad realizaré una reflexión para el curso de Introducción a la Licenciatura en Educación Infantil, en la cual daré respuesta a las siguientes preguntas. Desde el contexto educativo, ¿cuáles son los elementos con los que usted cuenta para garantizar la educación y atención integral de los niños y niñas? Bueno, en primera parte considero que uno de los aspectos más importantes para garantizar la educación y la atención integral de los niños es comprender que el colegio no es solo un espacio para aprender contenidos de manera memorística. ¿A qué me refiero con eso? El colegio es un espacio para que los niños interactúen con los docentes, con los mismos compañeritos, que más de ir a aprender un contenido que se establece en una malla curricular, vayan a generar un proceso significativo y vayan a compartir con sus compañeritos. Es por eso que debemos contar con espacios donde los estudiantes se sientan cómodos. ¿A qué me refiero con eso? Que las aulas de clase sean espacios coloridos, con una ambientación donde los niños se sientan que es un espacio de ellos, ¿sí? Donde ellos se sientan a gusto con sus mismos compañeritos, donde tengan la confianza de expresar sus emociones. ¿A qué me refiero con expresar sus emociones? Donde ellos puedan hablar con sus compañeritos, mira, me siento así, o puedan hablar con el profe. Recordemos que nosotros los docentes también debemos de tener esa parte o ese niño interior donde compartimos con ellos. Nunca tener una figura de autoridad, sino siempre buscar espacios para jugar, correr, hacer juegos con ellos para que ellos se sientan que están en un espacio que es netamente de ellos. Bueno, también considero que dentro de la educación o dentro de esos espacios hay un punto que pues, se toma en algunas discusiones y es que también tenemos que entrar a evaluar las instituciones educativas, porque hay algunas instituciones educativas que a veces no permiten que el docente vaya más allá de lo que puede hacer, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Nos dan una malla curricular, unos contenidos, tenemos que cumplir con un cronograma y a veces las clases se vuelven más tradicionales porque es que el niño copie, que el niño responda a partir de una evaluación para saber si obtuvo o comprendió el contenido, y a veces cuando queremos transformar y llevar al aula ese aprendizaje significativo, hay limitantes, y esos limitantes son la parte administrativa o esos colegios que de pronto no promueven esa transformación. Segunda pregunta, partiendo del hecho que usted se encuentra preparado para trabajar en contextos educativos y inclusivos e interculturales, ¿cuál sería una estrategia significativa que aporte a la disminución de barreras sociales y culturales que separan y excluyen? Bueno, yo creo que lo más importante en un aula es primordial el respeto. Entonces yo le digo a mis estudiantes que apenas ingresen al aula van a hacer de cuenta que están en un equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol o bueno, un equipo donde ellos se sientan cómodos. ¿Y por qué les digo que hacen parte de un equipo? Porque dentro de un equipo todos los participantes, digamos, o jugadores, tienen una función. Hay delanteros, hay centrales, hay defensas, si hablamos desde el fútbol, ¿cierto? Entonces yo le digo, chicos, dentro del equipo todos tenemos que colaborarnos, todos somos diferentes, pero tenemos que colaborarnos. Entonces es importante que entendamos que aunque todos somos diferentes, tenemos que colaborarnos. Van a haber estudiantes que tengan habilidades diferentes a las de nosotros, entonces cuando mi compañero no pueda, yo voy a sacar esa habilidad o esa fortaleza y le voy a colaborar, porque acá dentro de nuestro equipo no van a decir Pepito Pérez o Juanito o, o Andrés no pudo, no, ahí no van a juzgar a uno, van a juzgar es al equipo. Entonces como equipo debemos trabajar en que todos podamos cumplir y llegar a la meta, ¿sí?
Entonces, digamos, esa sería mi estrategia para poder llegar a los estudiantes y poder quitar esas barreras, porque pues obviamente en el contexto que nos encontramos actualmente, vemos que los estudiantes todos aprenden de diferente manera, ¿cierto? Como aprenden de diferente manera, no podemos pretender que todos nos respondan de la misma manera. Entonces, desde el docente estamos partiendo para quitar esas barreras. Yo como docente tengo que empezar a mirar que todos mis estudiantes son diferentes y que todos me van a dar respuestas diferentes. Y en la manera en que ellos se comunican van a tratar de darme una respuesta coherente o correcta. Y estoy yo como mediador llevar a mi estudiante a comprender que de pronto nos podemos equivocar, que podemos cometer errores. ¿Listo? Tercera pregunta. ¿Qué transformaciones deben agenciarse en el campo educativo, didáctico, pedagógico para la acción del educador infantil hacia la innovación educativa y la transformación social? Bueno, es importante entender que desde que la institución educativa nos permitan espacios de transformación, nosotros como docente debemos llevar esos contenidos que son necesarios que ellos aprendan, pero de una manera más lúdica, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Si estamos aprendiendo matemáticas, entonces vamos a aprender los números naturales, entonces vamos a hacer una actividad donde el niño pueda memorizar esos números, entender su función, pero de una manera lúdica, jugando. Entonces vamos a contar los compañeros, bueno, cuántas fichas tengo, bueno, vamos a sacar los colores de la cartuchera y vamos a ir contando y entender qué es lo que está sucediendo y para qué necesitamos aprender ese contenido. Es llevar todos esos contenidos a las vivencias personales de cada uno de los niños, ¿sí? Como yo les digo a los estudiantes, las matemáticas son necesarias, solo que de pronto en el salón la vemos muy cuadriculada y en la casa la vemos de otra manera. Entonces, cuando el papá llega con el mercado, entonces estamos sacando y contando qué fue lo que se compró, cuánto fue lo que se gastó, pero son necesarias. Entonces, si nosotros llevamos todos esos contenidos a las vivencias personales de cada uno de los niños, vamos a generar procesos significativos y vamos a generar digamos, un proceso más transformador en cada uno de los niños. Bueno, por último está la cuarta pregunta, que es ¿cuál es el papel del educador infantil en diversos contextos de actuación para promover y garantizar los derechos de los niños y las niñas? Bueno, en primer lugar es entender que todos los estudiantes, como les había mencionado anteriormente, todos los estudiantes son diferentes. Entonces no puedo encasillar de que todos me van a responder de la misma manera. Entonces, si tengo un niño de inclusión en el aula, debo entender que él va a aprender ese mismo contenido que va a aprender los compañeritos, pero de una manera un poco más sencilla, más lúdica, de pronto con imágenes, con juegos, con audios, y que todos sus compañeritos van a ser parte de ese proceso con su compañero, ayudarle. Entonces, acá no vamos a hablar de que, ay, no, entonces a él le vamos a enseñar de diferente manera. No, vamos a tener un tema general, pero ese tema general lo vamos a llevar de una manera más lúdica para que dentro de la clase los niños puedan entender de que aunque somos diferentes, de tez clara, de tez oscura, altos, bajitos, gorditos, ¿sí? Todos aprendemos y todos vamos a compartir un mismo espacio. Somos una pequeña familia dentro de un aula de clases donde vamos a compartir, vamos a respetar al otro sin importar sus condiciones y vamos a ayudarle en su proceso, ¿cierto? Entonces, es importante entender que también debemos de tener una comunicación muy directa con los familiares donde vamos a hacer una retroalimentación constantemente, donde le podemos decir a los estudiantes, bueno, vamos a hablar con tu papá porque hay dificultades y vamos a fortalecer eso en casa. Recordemos que el colegio, bueno, en el colegio se trabaja como una triada, entonces serían docentes, estudiantes y familiares, en este caso padres de familia. Si alguno de esos tres falla, pues no podríamos hacer un trabajo que garantice una educación de calidad. Entonces, por eso es importante siempre ser claro. Desde los docentes
siempre manifestar un respeto hacia los estudiantes. ¿En qué me refiero a eso? En darle un buen trato, consentirlos, hablar con ellos, buscar espacios donde pueda uno jugar, compartir, ¿sí? Volver a esas infancias o volver a esa infancia mía donde yo corría, entonces yo esta vez voy a correr con mis estudiantes. Conocer a mis estudiantes es la parte fundamental, creo que la parte más importante para mí como docente es cuando yo llego al aula reconocer quién es cada uno, ¿sí? Reconocer quién es Juan, quién es Matías, quién es Martín, identificar sus aspectos para que de pronto en alguna situación en particular pueda reconocer si mi estudiante está bien o está mal, si hay alguna situación de maltrato en la casa, si hay una situación de maltrato dentro del aula, si hay de pronto bullying. Entonces puedo reconocer qué es lo que está pasando con mi estudiante y puedo buscar las estrategias, puedo ir a orientación, puedo escalar el caso para que eso que le está pasando a mi estudiante se pueda escalar prontamente y podamos darle solución. Es importante también algo que había mencionado, es que dentro del aula debo fomentar la participación, ¿sí? Entendemos que no todos los estudiantes tienen la facilidad de expresar sus emociones, hablar en público, entonces buscar las estrategias para llevar a mi estudiante a que pueda expresar lo que siente, a que pueda hablar de un tema en específico. ¿Listo? Creo que no es más, agradezco el espacio y espero sea claro, sea clara las respuestas a las preguntas.